Bienvenidos a su canal Métrico 64, un canal de matemáticas para los estudiantes de matemáticas. Soy Fernando y en esta videoclase les explicaré un tema importante de trigonometría llamado la ley de los senos. Esta ley es útil en la resolución de problemas de triángulos, sean estos equiláteros, rectángulos, etc. Quiero decir que son útiles para la resolución de cualquier tipo de triángulo. Para comprender este tema, deben de saber el concepto de seno de un ángulo. La ley de los senos dice lo siguiente: la magnitud del lado A dividido entre el seno del ángulo opuesto A es igual a la magnitud del lado B minúscula dividido entre el valor del seno del ángulo B mayúscula opuesto, y esto a su vez será igual a C dividido entre el seno del ángulo opuesto C. Y dice que A entre el seno de A igual a B entre el seno de B igual a C entre el seno de C. Antes de entrar en detalle a la explicación de la ley de los senos, les pido que observen el siguiente triángulo, cuyos lados en color verde se encuentran ordenados de la siguiente manera. El lado A igual a 3.69, el lado B igual a 3.41 y el lado C igual a 2.87, siguiendo la trayectoria positiva de los ángulos, que es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Igualmente, los ángulos, el ángulo A, B y C, obedecen el sentido contrario a las manecillas del reloj. Otro detalle importante a observar es que el lado A se encuentra opuesto a su ángulo A mayúscula y que el lado B se encuentra opuesto a su ángulo B mayúscula y el lado C se encuentra opuesto a su ángulo C mayúscula. ¿Qué es el seno de un ángulo? El seno de un ángulo es la división en un triángulo rectángulo del lado opuesto a ese ángulo dividido entre la hipotenusa. En un triángulo rectángulo tenemos dos catetos que están perpendiculares entre sí y la hipotenusa, pues la división del cateto opuesto entre la hipotenusa nos da el seno de ese ángulo. Para mayor explicación los invito a ver el video que está en este mismo canal referente a las funciones trigonométricas. Pasando a la calculadora, pasando a los números, dividiremos ahora A entre el seno de A, o sea, la magnitud 3.69 entre el seno del ángulo 71.44 grados, lo cual nos da 3.69 entre 0.95 igual a 3.9. Lo podemos constatar en la calculadora dividiendo 3.69 entre el seno de 71.44 grados. 71.44 grados. Primero ponemos el número y luego la función seno. Nos da 0.947. Entonces, lo borro y dividimos 3.69 entre la respuesta que aquí tenemos y nos da 3.8924, que redondeado a un dígito obtenemos el 3.9, que por fórmula el programa que estoy utilizando se llama GeoGebra. El programa ya calculó. Y ahora dividimos B entre el seno de B. B vale 3.41 entre el seno de 61.14 grados. Y bueno, el seno de 61.14 grados es 0.88. Y la división nuevamente nos da 3.9. Lo mismo sucede con C, el lado C, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, o sea, 2.87 dividido entre el seno de 47.42 grados, lo cual nos da 2.87 entre 0.74 y nuevamente obtenemos el valor
de 3.9. Antes de mostrarles con otros triángulos, quisiera también hacer la observación de que mientras mayor sea el lado, mayor será el ángulo opuesto. Observen que el lado A mide 3.69 y su ángulo opuesto mide 71.44 grados. El mayor lado opuesto al mayor ángulo. Y el menor lado, que es 2.87, opuesto al menor ángulo, 47.42 grados. Por eso, A entre el seno de A nos da lo mismo que B entre el seno de B y lo mismo que C entre el seno de C. Enseguida voy a mostrarles una animación dentro del programa GeoGebra para demostrar que la ley de los senos se aplica para cualquier triángulo. Bien amigos, estamos dentro de GeoGebra, el programa excelente que utilicé para hacer esta pequeña clase sesión. La ley de los senos. Ahora tenemos aquí dos vistas, la vista que le llama algebraica y la vista gráfica. En la vista gráfica tenemos el mismo triángulo que utilicé en la explicación precedente, con los ángulos de 65.44, 56.07 y 58.49. Hago una corrección, no es el mismo ángulo, sino que ya lo deformé. El mismo triángulo ya cambió, no es el mismo triángulo. Pero la ley sí sigue siendo la misma, la ley de los senos. Vamos a observar que aquí en el lado izquierdo tenemos F1, F2 y F3, que se refieren a las divisiones. A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. Y aquí tenemos las funciones seno de A, seno de B y seno de C. Los ángulos los tenemos arriba. A vale 58.49 grados y su seno es 0.85. B 56.07 grados y 0.83 su valor del seno. Y C 65.44 grados y el seno de C es 0.91. Claro, es el ángulo mayor y es el mayor valor del seno. Aclarando que el seno de un ángulo puede tomar valores desde 0 a 1 y desde 0 a menos 1. Para los ángulos agudos, o sea, ángulos menor de 90 grados, su valor será entre 0 y 1. No son centímetros, no tiene unidades, no son grados, simplemente es la división de un ángulo, de un lado dividido entre otro lado. Si un lado se mide en metros, el de abajo también se medirá en metros, y la división eliminará las unidades y se queda el número simple, sin unidades. Entonces, 0.91 se aproxima a 1 porque el ángulo se aproxima a 90 grados. Si el ángulo llega a 90 grados, pues el valor del seno llegará a 1. Y bueno, ahora continuamos con la siguiente explicación, con la explicación de la ley de los senos. Voy a deformar ahora este triángulo y van a observar ustedes el cambio en los valores F1, F2 y F3. Miren, 4.44. De nuevo, hago una deformación al azar, 4.49. Lo voy a aproximar acá y ahora descendemos este ángulo. Casi nos aproximamos a un triángulo isósceles. 32.49 y 32.4 grados. Y este es un ángulo obtuso de 115 grados. 115 grados, pues es el ángulo B y su valor del seno es 0.91. La suma de los tres ángulos siempre nos va a dar 180 grados. Y observen que las funciones, bueno, los valores de F1, F2 y F3
son iguales, 4.75 en este caso. A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. Y podemos jugar con diferentes formas y llegamos a la misma conclusión de que A entre el seno de A igual a B entre el seno de B igual a C entre el seno de C. Espero que haya quedado clara esta explicación, amigos. ¿Dudas? Por favor, escríbanla en el apartado correspondiente. Y no olviden regalarme un like. Y estoy contento de haber estado con ustedes. Fernando, a sus órdenes, en su canal Métrico 64. Saludos desde México. Y dice que A entre el seno de A igual a B entre el seno de B igual a C entre el seno de C. Antes de entrar en detalle a la explicación de la ley de los senos, les pido que observen el siguiente triángulo, cuyos lados en color verde se encuentran ordenados de la siguiente manera. El lado A igual a 3.69, el lado B igual a 3.41 y el lado C igual a 2.87, siguiendo la trayectoria positiva de los ángulos, que es el sentido contrario a las manecillas del reloj. Igualmente, los ángulos, el ángulo A, B y C, obedecen el sentido contrario a las manecillas del reloj. Otro detalle importante a observar es que el lado A se encuentra opuesto a su ángulo A mayúscula y que el lado B se encuentra opuesto a su ángulo B mayúscula y el lado C se encuentra opuesto a su ángulo C mayúscula. ¿Qué es el seno de un ángulo? El seno de un ángulo es la división en un triángulo rectángulo del lado opuesto a ese ángulo dividido entre la hipotenusa. En un triángulo rectángulo tenemos dos catetos que están perpendiculares entre sí y la hipotenusa. Pues la división del cateto opuesto entre la hipotenusa nos da el seno de ese ángulo. Para mayor explicación los invito a ver el video que está en este mismo canal referente a las funciones trigonométricas. Pasando a la calculadora, pasando a los números, dividiremos ahora A entre el seno de A, o sea, la magnitud 3.69 entre el seno del ángulo 71.44 grados, lo cual nos da 3.69 entre 0.95 igual a 3.9. Lo podemos constatar en la calculadora dividiendo 3.69 entre el seno de 71.44 grados. 71.44 grados. Primero ponemos el número y luego la función seno. Nos da 0.947. Entonces, lo borro y dividimos 3.69 entre la respuesta que aquí tenemos y nos da 3.8924, que redondeado a un dígito obtenemos el 3.9, que por fórmula el programa que estoy utilizando se llama GeoGebra. El programa ya calculó. Y ahora dividimos B entre el seno de B. B vale 3.41 entre el seno de 61.14 grados. Y bueno, el seno de 61.14 grados es 0.88. Y la división nuevamente nos da 3.9. Lo mismo sucede con C, el lado C, dividido entre el seno
de su ángulo opuesto, o sea, 2.87 dividido entre el seno de 47.42 grados, lo cual nos da 2.87 entre 0.74 y nuevamente obtenemos el valor de 3.9. Antes de mostrarles con otros triángulos, quisiera también hacer la observación de que mientras mayor sea el lado, mayor será el ángulo opuesto. Observen que el lado A mide 3.69 y su ángulo opuesto mide 71.44 grados. El mayor lado opuesto al mayor ángulo. Y el menor lado, que es 2.87, opuesto al menor ángulo, 47.42 grados. Por eso, A entre el seno de A nos da lo mismo que B entre el seno de B y lo mismo que C entre el seno de C. Enseguida voy a mostrarles una animación dentro del programa GeoGebra para demostrar que la ley de los senos se aplica para cualquier triángulo. Bien amigos, estamos dentro de GeoGebra, el programa excelente que utilicé para hacer esta pequeña clase sesión. La ley de los senos. Ahora tenemos aquí dos vistas, la vista que le llama algebraica y la vista gráfica. En la vista gráfica tenemos el mismo triángulo que utilicé en la explicación precedente, con los ángulos de 65.44, 56.07 y 58.49. Hago una corrección, no es el mismo ángulo, sino que ya lo deformé. El mismo triángulo ya cambió, no es el mismo triángulo. Pero la ley sí sigue siendo la misma, la ley de los senos. Vamos a observar que aquí en el lado izquierdo tenemos F1, F2 y F3, que se refieren a las divisiones. A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. Y aquí tenemos las funciones seno de A, seno de B y seno de C. Los ángulos los tenemos arriba. A vale 58.49 grados y su seno es 0.85. B 56.07 grados y 0.83 su valor del seno. Y C 65.44 grados y el seno de C es 0.91. Claro, es el ángulo mayor y es el mayor valor del seno. Aclarando que el seno de un ángulo puede tomar valores desde 0 a 1 y desde 0 a menos 1. Para los ángulos agudos, o sea, ángulos menor de 90 grados, su valor será entre 0 y 1. No son centímetros, no tiene unidades, no son grados, simplemente es la división de un ángulo, de un lado dividido entre otro lado. Si un lado se mide en metros, el de abajo también se medirá en metros, y la división eliminará las unidades y se queda el número simple, sin unidades. Entonces, 0.91 se aproxima a 1 porque el ángulo se aproxima a 90 grados. Si el ángulo llega a 90 grados, pues el valor del seno llegará a 1. Y bueno, ahora continuamos con la siguiente explicación, con la explicación de la ley de los senos. Voy a deformar ahora este triángulo y van a observar ustedes el cambio en los valores F1, F2 y F3. Miren, 4.44. De nuevo, hago una deformación al azar. 4.49. Lo voy a aproximar acá y ahora descendemos este ángulo. Casi nos aproximamos a un triángulo isósceles. 32.49 y 32.4 grados. Y este es un ángulo obtuso de 115 grados. 115 grados, pues es el ángulo B y su valor del seno es 0.91.
La suma de los tres ángulos siempre nos va a dar 180 grados. Y observen que las funciones, bueno, los valores de F1, F2 y F3 son iguales, 4.75 en este caso. A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. Y podemos jugar con diferentes formas y llegamos a la misma conclusión de que A entre el seno de A igual a B entre el seno de B igual a C entre el seno de C. Espero que haya quedado clara esta explicación, amigos. ¿Dudas? Por favor, escríbanla en el apartado correspondiente. Y no olviden regalarme un like. Y estoy contento de haber estado con ustedes. Fernando, a sus órdenes, en su canal Métrico 64. Saludos desde México.